Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. Chile ha activado el concepto de inclusión en los últimos años, habilitando leyes y políticas que permean derechos civiles en ámbitos tan diversos como el matrimonio, el trabajo y la educación, abriendo nuevas oportunidades para las jóvenes generaciones que hoy crecen en nuestro territorio. Precisamente esta mirada inclusiva ha cobrado valor en los espacios científicos e investigativos, dando vida al concepto de astronomía inclusiva, que busca incorporar de forma efectiva a las minorías que hasta ahora menos representadas en la astronomía chilena. Para hablar de este tema nos acompaña Erika Labé, astrónoma y coordinadora de difusión para el Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Bienvenida, Erika, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias además por este tema que nos vas a plantear hoy día. No, gracias a ustedes por invitarme, a mí me encanta hablar de esto, así que cuando quieran. Feliz. Bienvenida, Erika. Nos conocemos de otros lados, ¿cierto? De otros eclipses anteriores, pero encontramos que lo que están haciendo actualmente es algo muy, muy bonito y no mucha gente lo conoce, entonces creo que esta instancia también les ayuda a ustedes para que más gente todavía sepa. Entonces yo creo que la primera pregunta aquí es, ¿qué es la astronomía inclusiva? Y si nos puedes comentar también cómo nació este proyecto. Ya, perfecto. Mira, te voy a dar la versión que nosotros hemos ido construyendo astronomía inclusiva. No es algo tomado así como del diccionario ni nada de eso, porque en realidad una de las claves de esto ha sido que lo estamos construyendo, efectivamente. Esta idea de poder llegar a personas, en nuestro caso con discapacidad visual, es lo que más trabajamos, pero en general a personas que no tienen un acceso muy directo a la astronomía, ni siquiera en ámbitos de difusión a veces, menos para estudiar todavía. Poder abrir eso a las personas, a distintas personas, ha sido un tema que estamos aprendiendo entre todos. No hay nadie acá en Chile que sepa todo. No hay nadie que sepa astronomía y que sepa sobre inclusión y que tenga alguna discapacidad, que también es algo que valoramos mucho, digamos. Entonces tenemos que juntar a todas esas personas y para poder ir trabajando cómo lo vamos haciendo, porque queremos hacerlo bien desde el principio. Esa es como una de las claves. Entonces estamos muy dispuestos a fallar, primero que nada, a hacer actividades que después venga alguien y nos diga en realidad no quedó muy claro, sería mejor de esta otra forma, vamos y lo cambiamos. La idea es mantener la mente muy abierta y la verdad que todos los que se han metido en esto, que son varias personas, se sorprenden de lo creativo que puede llegar a ser todo esto, de la respuesta de la gente, no solamente las personas con discapacidad, por ejemplo, en el caso de nosotros, sino que todo tipo de personas que viven esta experiencia, y al final como que están todos muy motivados. Es bastante interesante ver como el potencial que tiene todo esto de hablar de astronomía, en nuestro caso sin imágenes, es como una cosa bien loca. Yo estuve choqueada como una semana pensando en eso la primera vez que me lo propusieron, pero romper esa barrera y pensar las formas en que hay que hacerlo, la verdad que ha generado algo muy, muy interesante y que queremos que llegue a todas partes, no solamente, como digo, en áreas de difusión, que ya pueden ser como bien utilizadas realmente, sino que también a la investigación, que podamos abrir como la ciencia a esta diversidad que traen las personas que tienen otras formas de vida, que viven bajo otras condiciones y que se las arreglan para vivir. Eso también es algo que hemos ido aprendiendo en esto y ha sido bien asombroso en realidad para muchos de nosotros y nos ha dejado como una enseñanza bien importante en realidad, más allá del trabajo mismo, es como una enseñanza para la vida, una cosa así. Es muy interesante en realidad. ¿Y tu experiencia personal con esto, cómo lo has vivido? ¿Tú ves que hay interés en conocerlo? Y además, una pregunta, porque uno igual asocia de repente que cuando hacen este tipo de actividades es solo para niños. ¿Trabajan solo con niños o con gente más grande también? Todo, digamos, rango etario en realidad. Sí, mira, ha sido muy interesante por lo mismo que te decía, por esta cosa de la diversidad que uno encuentra en este público, que normalmente no tenía quien le contara cosas sin imágenes. Ahora nosotros estamos intentando hacer eso. Entonces uno se encuentra, con una diversidad muy amplia de gente que nunca ha visto, ¿sí? Que nació con algún problema, qué sé yo, o perdió la vista muy pequeño y por lo tanto no tiene referencias visuales, y ahí el desafío es enorme, pero también es muy entretenido.
a personas que perdieron la vista ya siendo mayores, que tienen recuerdos de todas las cosas, de los colores, de los movimientos, de cosas que uno puede utilizar también en un relato, pero que agradecen mucho poder volver a tener esta oportunidad de aprender algo interesante y realmente entenderlo bien, que no sea algo que depende de una imagen que no pueden ver o que depende de algo que ellos no pueden acceder. Entonces, en general la experiencia es muy positiva, como les digo, por distintas razones, desde, como les digo, poder volver a aprender algo que los habían dejado como, o habían quedado como relegados en ese sentido por mucho tiempo, o simplemente aprenderlo por primera vez y al mismo tiempo enseñarnos a nosotros cómo perciben el mundo. Eso también ha sido muy fundamental en realidad en todo este trabajo, que no estamos nosotros llevando algo a las personas, en realidad vamos a trabajar con las personas, porque necesitamos saber cómo hacerlo de buena forma. Y ahí uno aprende demasiado. Yo he tenido la suerte en realidad no solamente de trabajar con personas, con amigos, ahora ya lo llamo amigos, que son personas con discapacidad visual, con ceguera total, algunos de muy chicos, otros de más grandes, sino también, por ejemplo, tomar cursos de descripción de imágenes, que uno que tomé hace muy poco de la Fundación Mustaki, que nos invitaron a mí y al equipo con que estoy trabajando en un proyecto. Y es maravilloso también aprender tantas cosas sobre descripción visual, aprender como ya un poco más sobre teoría de cómo se maneja todo esto, y que sean personas especialistas en diversas áreas en las que te pueden ir como enseñando esto y de alguna forma colaborando para que finalmente lo que uno termina haciendo lo haga de mejor manera. Entonces realmente ha sido como un alimento para el cerebro, digamos que me motiva solamente con la motivación que tengo en términos así como de ser algo nuevo y que me gusta, porque me gusta mucho hacer difusión científica. Con eso ya tengo suficiente. Después todo el resto, lo que significa así como interactuar con las personas, con ver cómo reaccionan, por recibir sus agradecimientos y todo lo demás, eso es así como ya un bono extra, así como mejor todavía. Pero sí, la verdad que funciona con todos. Y como les decía al principio, en realidad ni siquiera está realmente limitado al público con alguna discapacidad. Todos pueden pasar por esto. Tú les vendas los ojos al público, están ahí aprendiendo algo a partir del tacto, del sonido, y también salen súper distintos de la experiencia, salen aprendiendo con otros sentidos, que es algo que normalmente uno ignora, como que no le pone mucha importancia a los otros sentidos. Pero también de repente pensando, reflexionando un poco, poniéndose el zapato de las personas que no pueden ver, que yo creo también, y por lo menos más de alguna persona me lo ha dicho, que se han sacado algunos prejuicios de encima, de que no se puede hacer algo porque no se puede ver, por ejemplo. Y eso es súper importante para toda la población, para todas las comunidades de personas con discapacidad, que de repente su mayor limitación no es realmente lo que pueden o no hacer, es sino lo que los dejan hacer. Es como que hay demasiado prejuicio, hay gente que toma decisiones súper fuertes por ello. No sé, escuchar casos de mamás o papás que tienen discapacidad visual y les quitan los hijos, ponte tú, porque según la sociedad no los pueden criar. Cosas así que son sumamente fuertes, que vienen de la ignorancia en realidad, porque finalmente uno se da cuenta que ha sido muy ignorante mucho tiempo. Y que este mismo trabajo de hacer astronomía, de invitar a la gente que a través de algo entretenido tomen un poco de conciencia de eso, creo que lo hace más valioso todavía. De verdad, en ese sentido, como que lo que tenemos proyectado por hacer no es solamente enseñar astronomía, sino que también cambiarle la mente a las personas con discapacidad y sin discapacidad. Y creo que se puede. No, es súper interesante porque igual ahí es como sacarte prejuicios, o sea, uno igual dice como, y la astronomía que es tan visual, uno todas las cosas de astronomía las asocias a ver un planeta, ver colores, ver cosas así, entonces que ustedes puedan llevarlo como a otro plano completamente distinto, es súper admirable. Y con respecto a eso igual porque ya cuando podíamos juntarnos, ¿cierto? Ya es difícil, y ahora con la virtualidad, ¿cómo lo han hecho con la virtualidad ustedes? Un desafío más. Pero sabes que ha sido muy entretenido. Bueno, dentro de las personas con las que estamos trabajando, hay muchas personas. Tenemos un grupo de astronomía inclusiva que tiene más de 110 personas, como 115. Hay mucha gente de instituciones de astronomía a lo largo de todo Chile, y ellos también han tomado este desafío de hacer sus propias actividades como de los táctiles, con sonidos, así. Y lo que estamos haciendo ahora, que es justamente un experimento al respecto, es un taller
de astronomía para personas con discapacidad visual, la mayoría de ellas son ciegas, que se inscribieron a través, o sea, lo estamos organizando con la Bibliociegos, con la Biblioteca Central para Ciegos acá en Santiago, y lo estamos haciendo online. Entonces hay gente de todo Chile metida, incluso de México, de otros países. La gran mayoría, como les digo, tiene ceguera, así que es un desafío. Ni siquiera contamos con baja visión, es como realmente sí ceguera, pero son súper motivados. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp y se mandan videos, se mandan un montón de cosas entre ellos, preguntan cosas, tratamos de contestar. Pero lo que estamos haciendo entonces con varias instituciones, por ejemplo, este viernes le toca a Alma hacer su actividad, es justamente preparar actividades donde las personas pueden buscar materiales que están en sus casas. Entonces ahora Alma, por ejemplo, les pidió a todos platos de distintos tamaños. Entonces ahí va a hablar de las antenas a través de los platos. No es un material que tengan que mandarle, sino que es algo que tienen en la casa y que con un poco de instrucciones bien dadas, tú puedes hacer que la persona los tome, los manipule, vaya entendiendo el concepto y también entre medio te haga más preguntas. En realidad es como, yo diría que es mucho mejor que mostrar imágenes, debo decir. No sé si ya estoy muy como afectada por todo esto, pero la verdad es que ya como que las imágenes no son suficientes. Pero ¿sabes qué? Es que ustedes están abriendo espacios que ni siquiera se lo imaginan, porque muchas veces la sociedad está muy formada para aquellas personas neurotípicas. Entonces, cuando algo se escapa, te das cuenta que es muy interesante el abrir oportunidades, el abrir espacios, el poder ir formando más espacios. A mí me parece súper interesante y a mí me parece aún más interesante que puedan participar todos de este proyecto, porque eso sí hace que tú te des cuenta efectivamente, bueno, cómo vive una persona que hoy en día tiene una discapacidad para andar en la calle caminando, para hacer cosas cotidianas o para maravillarse con las cosas que, por ejemplo, nosotros pudimos ver que fue el eclipse, ¿te fijas? Entonces, cómo contárselo, cómo trabajar esta experiencia, a mí me parece muy interesante y me parece muy interesante además que a alguien se le haya ocurrido, que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Hay que hacer esto más inclusivo. Entonces, a mí me parece interesante, implica mucho trabajo de todas maneras, porque nada está preparado. Y me parece muy interesante que ustedes lo hayan hecho, así que igual muchas gracias por hacerlo. Y bueno, hablé de los eclipses, así que quería decirles que claro, efectivamente los eclipses trajeron una mirada hacia la astronomía completa y se llenó todo el mundo hablando con astrónomos y queriendo saber más sobre la astronomía. Y en ese sentido, ¿cómo lo abordaron ustedes? Y nos imaginamos que claro, esos eventos son súper importantes para dar a conocer el eclipse, la astronomía. Entonces me gustaría saber cómo ustedes lo abordaron, pero antes los voy a invitar a todos a una pausa comercial, así que dejamos la pregunta ahí instaurada para que todos se queden expectantes, así que vamos y volvemos. Muchas gracias a todos por habernos esperado en esta pausa comercial, así que me imagino que alcanzaron a prepararse un cafecito para poder seguir con esta interesante charla y dejé ahí una pregunta directa a nuestra invitada sobre cómo lo hicieron con el eclipse, cómo fue toda esta idea de poder crear el eclipse inclusivo. Cuéntanos un poco, Erika, a ver cómo fue. Sí, mira, tuvimos la suerte en realidad que para el del 2019 nos ofrecieron así como tomen de la Unión Astronómica Internacional unos equipos, unos dispositivos que se llaman Light Sound, que fueron diseñados por astrónomas de Estados Unidos junto a Wanda Díaz Merced, que es una astrónoma ciega. Ella tiene ceguera total, es de Puerto Rico y bueno, es una de las personas que más impulsa todo esto de la astronomía inclusiva a nivel mundial. A ella la conozco y la verdad que es una persona súper inspiradora, de verdad. Es de las que te empujan a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Bueno, entre esas cosas, entonces ella, junto con estas otras astrónomas de Harvard, de Estados Unidos, desarrollaron este dispositivo, un Arduino, que tiene un sensor de luz, transforma la cantidad de luz en un tono de música. Entonces, mientras más luz recibía el dispositivo, más alto el tono. Y con eso hicieron entonces un dispositivo que tú lo ponías a la luz del eclipse y a medida que el sol iba siendo cubierto por la luna, el tono pasaba de ser muy agudo a ir bajando hasta desaparecer completamente. Estos dispositivos entonces los fabricaron allá, nos los enviaron a Chile y Argentina, los recibí yo de hecho acá en Chile, los repartí con todas las instituciones que estábamos en este grupo de astronomía inclusiva y entonces tuvimos como puntos en varias partes de Chile haciendo
experimento ahí, invitando obviamente a las personas con discapacidad que vivieran el eclipse. Fue bastante interesante, estuvo también ahí en el Estadio La Serena junto a José Massa ahí, había un grupito de personas con discapacidad visual escuchando el eclipse. Nosotros hicimos nuestro evento acá en la Biblioteca Nicanor Parra, en la Diego Portales, vinieron un montón de personas, como 70 personas con discapacidad y otras 300 sin discapacidad, entonces fue una cosa donde estaban todos juntos, disfrutándolo de esa manera y con cosas táctiles, que sí, fue muy bonito. Y al año siguiente, Paulina Troncoso de la Universidad Central tenía fondos y fabricó 100 de estos dispositivos y los repartió en muchas partes de Chile, y nosotros llevamos uno a Valdivia. Estuvimos ahí con el SEX en Valdivia, con el Centro de Estudios Científicos, y estuvimos transmitiendo entonces el sonido Light Sound desde Lanco, que estuvo lloviendo todo el rato, pero justamente como se oscureció, igual se escuchaba muy claramente la diferencia en el Light Sound, y eso lo transmitimos vía YouTube, digamos, y con Facebook cruzado por 39 otras páginas de Facebook, entonces lo vieron 10.000 personas en el momento. Así que fue bien interesante, fue harto trabajo también coordinar todo eso, pero la gente muy interesada en poder transmitir esto cruzado, en poder ser parte de esto. Y ha sido como lo principal que hemos hecho en realidad para los eclipses, que ha funcionado muy bien, como tú dices, como una forma de impulsar todo esto, de dar a conocer, de que la gente con discapacidad sepa que estamos haciendo esto, de la otra gente también que también sepa. Sí. Ha sido bien importante los eclipses en ese sentido. Oye, que sepan y se motiven. Tú lo dices así como, bueno, ha sido esto, pero yo me imagino eso de haber sido pero sorprendente el estar ahí y haber ido como escuchando. O sea, yo me lo imagino, para mí es mágico, de verdad que es mágico. Entonces tú lo mencionas como así, pero yo lo veo como algo realmente espectacular. Ojalá más gente y más investigadores también se motiven en hacer investigaciones inclusivas, poder ir generando acciones concretas que sean para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y dentro de ello también te pregunto, porque tú hablas mucho de que ustedes trabajan con personas que tienen una discapacidad visual, pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen otro tipo de discapacidad, como por ejemplo una discapacidad auditiva? ¿También trabajan con aquellas personas? ¿También se han visto cómo son los desafíos que tienen para trabajar con ellos y ellas? Sí, mira, yo digamos desde el Núcleo de Astronomía de la UDP no he trabajado directamente en ese tipo de temas, pero sí, por ejemplo, la SOCHIA, la Sociedad Chilena de Astronomía, ha tomado el tema, tiene un proyecto hecho que financia intérpretes en lengua de señas para lo que uno les pida, básicamente. Gracias a ellos han surgido muchas actividades con intérpretes en lengua de señas chilenas. Y también ha habido también un par de personas que han trabajado con la comunidad sorda haciendo nuevas señas, para hacer señas que interpreten entonces palabras astronómicas que no tenían señas. Pero esto se hace con la comunidad de sorda, digamos, para que ellos decidan qué señas van a usar. Y bueno, aparte de eso, nosotros en la SOCHIA, también yo estoy en la Sociedad Chilena de Astronomía, formamos un grupo de trabajo que se llama Inclusión y Género. Y con este grupo postulamos unos fondos también para hacer a la comunidad astronómica más inclusiva. Así se llama el proyecto, Alma Anit. Y lo ganamos. De hecho, estoy muy orgulloso porque nos pusieron 5 puntos de 5 en la evaluación. Súper. Y bueno, lo que tenemos planeado, lo que ya hicimos fue contratar a justamente una persona con discapacidad visual, una con discapacidad auditiva y una persona con discapacidad motora. Y con estos tres asesores, entonces, estamos trabajando para hacer distintas cosas que sirvan a toda la comunidad, desde capacitaciones, cursos de lengua de señas básica, también como reglas, códigos de conducta, una encuesta que tenemos que hacer también para poder hacerla a todo el mundo y saber cómo está esta cosa también dentro de la comunidad científica. Así que yo creo que eso también va a servir mucho para meter todo esto como a nivel ya de investigación, para que las personas de la comunidad científica se vayan familiarizando con todo esto, vayan aprendiendo, porque como les digo, gran parte del problema es la ignorancia que tenemos en general con estos temas, y que, bueno, vayan tomando acciones. Yo creo que va a resultar porque, bueno, esa misma nota que nos pusieron creo que refleja que es algo importante, pero además las personas en general han sido bastante abiertas a todo esto, más de lo que yo esperaba.
lo cual ha sido fantástico en realidad. Sí, es que yo creo que es necesario, fíjate, yo creo que hay una apertura cultural respecto a la inclusión en todo sentido, y yo creo que ustedes están marcando un precedente súper importante, no solo desde la astronomía, sino que para los otros investigadores. Entonces, aprovechando esta instancia en la que hay muchos investigadores escuchándote, ¿cuáles son los desafíos de hacer una investigación inclusiva, de promover acciones inclusivas? ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos? Aparte de tener las ganas. El primero es tener las ganas. El primero es como perder el miedo más que tener las ganas. Perderle el susto a todo lo que signifique, porque claro, uno de repente ve todo este tema de la inclusión como si fuera una especie de cosa culposa, ¿no? De como que los demás te digan, no, esto no eres inclusivo, para esto. Entonces uno no se quiere meter ahí. Pero la verdad es que es mucho más que eso, es una instancia creativa, como les digo, es una cosa en la cual si uno lo conversa bien, las personas están dispuestas, como les decía al principio, a que uno se equivoque, aunque uno vaya haciendo esto lo mejor posible, pero entre medio vaya fallando porque tiene que ir aprendiendo. Entonces lo importante en realidad, lo esencial es que si uno quiere hacer cambios, primero los haga con personas de las comunidades de personas con discapacidad. Como lo primero yo que les aconsejaría, lo más importante y lo que va a ser valorado también por estas personas de las comunidades con discapacidad. Y luego, bueno, hay que ser creativo, hay que romperse un poco los paradigmas ahí para poder hacer algo. Hay que pensar en opciones que sí han sido probadas, digamos que son beneficiosas. Por ejemplo, hay estudios que hablan que la diversidad en un equipo de investigación le da mayor valor en términos de que, por ejemplo, los citan más a los grupos de investigación más diversos que a los menos diversos. Y acá estoy hablando de diversidad en género, en edad, en raza, bueno, en etnia, perdón, en todo tipo de diversidad. Y luego, bueno, está también la investigación de la misma Wanda Díaz Merced, que en su doctorado ella llegó a la conclusión de que si las personas, aparte de mirar sus datos, los pueden escuchar con técnicas de sonificación parecidas a lo que les conté de Lightsound, van a descubrir más información en los mismos datos que si solo los miran. Entonces imagínate lo que significa eso para un astrónomo. Un astrónomo tiene que luchar ahí por su telescopio que sea cada vez más grande, porque si no, no sirve, ¿no? Imagínate, con los mismos datos puedes tener más información. Entonces, sí, claro, hay que romper la idea de que no se puede, o que no es útil, o que no es práctico. Sí puede ser útil, sí puede ser práctico. Requiere una transformación donde uno va, por ejemplo, a entrenar su oído para poder escuchar esos cambios adecuadamente. Requiere usar estos programas que están surgiendo felizmente de sonificación. De hecho, nosotros trabajamos en un proyecto que está generando todo esto para niños, para escolares con discapacidad visual. Entonces, el programa que tienen de sonificación es bastante accesible, ya está publicado, está libre, se puede usar, está en inglés, nosotros hacemos la traducción en español, la vamos a tener luego. Y todo esto va a ir abriendo entonces un poco la mente, que las personas realmente ocupen todas estas cosas, vean las ventajas de todo esto y luego la empiezan a aplicar en otras ciencias también. Porque la astronomía, al igual que las otras ciencias, funciona mucho en base a computador. Y finalmente, como que la clave de todo esto es que, bueno, las cosas computacionales no necesariamente se tienen que ver. Uno las puede escuchar, uno las puede percibir de otra manera para poder analizar los datos, no solamente con la visión, sino que con los otros sentidos también. Oye, esto está súper interesante todo, yo me quedaría todo el rato, dale, Anto. No, Erika, muchas gracias, porque yo creo que igual esto, a pesar de que, claro, cuando uno trabajó con lo del eclipse fue conociendo muchas iniciativas, esta en especial, que es tan interesante y que ayuda tanto, porque en realidad no es solo para un cierto público, sino que es algo generalizado, que da a conocer, que saca estigmas también con respecto a no sé, a que uno dice, no, pero ¿cómo van a estudiar esto? Cuando perfectamente pueden hacerlo, o sea, no hay problema, hay que buscarle nomás la vuelta, ¿cierto? Hay que buscar la solución para ello. Entonces, se nos pasó súper rápido el tiempo para conversar, así que si alguien quiere apoyarla, hay alguna institución que las quiera contactar, ¿dónde las encuentra? ¿Qué hace? Mira, ¿cómo puede ubicarlas? Mañana tengo una reunión con una institución que nos contactó. Una forma que tenemos así como bien expuesta de hacerlo es redes sociales. Sacamos unas redes sociales para el grupo de Astronomía Inclusiva. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter, solamente buscando Astro Inclusiva.
Depende de la red si está dividido por una raya, por un punto, y lo que nos dejaron hacer básicamente al crear las cuentas. Pero Astro Inclusiva nos van a encontrar muy rápido. El logo, si quieren estar seguros que somos nosotros, es una mano hermosa, ¿sí? Una mano que sostiene como una esferita, como si fuera un astro. Cada dedo de la mano tiene un color distinto, ahí simbolizando diversidad, y alrededor de la mano también gira un anillo, también un poco como el tema de la unión y de la astronomía. Es hermoso ese logo, lo creó un diseñador de Alma que está dentro del grupo, lo hizo obviamente gratis para nosotros, así que ahí nos van a reconocer muy rápidamente. Cualquiera que escriba mensajes directos, por ejemplo, somos 4 personas que manejamos esas redes sociales, cualquiera lo puede ver. Así que ahí nos pueden ubicar muy rápidamente. Entonces, con eso, invitando a la gente también a seguirlo, a conocer más y las actividades que van a hacer. Te agradecemos, Erika. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y les deseamos mucho éxito y que esto sea aún más reconocido de lo que ya es. Muchas gracias. Gracias, Erika. Gracias, nos vemos, que estés bien. Nos vemos. Chao.